La pandemia demostró que las enfermedades no respetan fronteras. Todos somos vulnerables. Es importante que ante la situación de aislamiento no se descuide la vacunación. Si dejamos de protegernos, aumenta el riesgo de que aparezcan otras enfermedades para las cuales ya contamos con vacunas. Asegúrate que vos y tu familia tengan las vacunas al día. Consulta con tu médico. La vacunación es esencial. Las vacunas protegen. La verdad que es un orgullo estar nuevamente aquí. Esta vez mi función va a ser de coordinar una mesa que creo que es de un nivel excelente. Mi nombre es Mariano Díaz, soy el presidente de la Fundación Vacunar. Quiero volver a recalcar que para nosotros es un gran orgullo para todo el departamento científico de la Fundación Vacunar poder haber logrado, y esta vez en modalidad virtual, realizar otro simposio. Este es el 10º, hoy día 10 de septiembre es nuestro 10º simposio. Bueno, comienzo con la presentación, la temática del día, que es el simposio satélite de Sanofi, Conexión Vacunas. Va a tener dos disertantes que los voy a presentar a continuación y después les voy a contar cuáles van a ser los temas de disertación y cómo se van a estructurar. La primer disertante es la doctora Silvia González Ayala, es la presidenta honoraria del 10º simposio de la Fundación Vacunar, de este simposio, a quien quiero volver a agradecer su compromiso por asumir esta responsabilidad. La doctora es profesora titular de la Cátedra de Infectología de la Facultad de Ciencias Médicas de la Universidad Nacional de La Plata. Es profesora titular de la Cátedra de Infectología de la Escuela Superior de Ciencias de la Salud, Universidad Nacional del Centro de la Provincia de Buenos Aires. Es profesora titular de la Cátedra de Infectología de la Facultad de Ciencias de la Salud de la Universidad Católica de La Plata. Es consultora en infectología, miembro del Comité Institucional de Revisión de Protocolos de Investigación del Hospital de Niños Superiora Sor María Ludovica. El doctor Norberto Giglio es médico pediatra de la Universidad de Buenos Aires,
Es residente de pediatría del Hospital de Niños Ricardo Gutiérrez, donde también fue instructor y jefe de residentes. Realizó un fellowship en farmacología pediátrica en la Columbus Children's Hospital de Ohio, de Estados Unidos. Tiene una maestría en farmacoepidemiología en la Universidad Autónoma de Barcelona. Es presidente del Comité de Ética en Investigación de la Facultad de Ciencias Biomédicas de la Universidad Austral y es miembro certificado en pediatría por la Sociedad Argentina de Pediatría. Bueno, habida cuenta de los antecedentes y el currículum de nuestros disertantes de hoy, vamos a tener dos temas. Las presentaciones se van a estructurar en dos temas principales y en dos subtemas dentro de cada uno de estos temas principales. Nuestro primer tema es la protección del lactante, la importancia de las vacunas de refuerzo, que tiene como subtema el título Polio, nuevo esquema de vacunación. La disertación estará a cargo de la doctora Silvia González Ayala. Y el otro subtema es refuerzo de vacunas combinadas, importancia y estrategias para la recuperación de esquemas, a cargo del doctor Norberto Giglio. El segundo tema troncal de la tarde es vacunas en la adolescencia, que tendrá como subtema coberturas actuales y recuperación de esquemas, a cargo de la doctora Silvia González Ayala, y la última disertación a cargo del doctor Norberto Giglio, que va a ser la importancia de la vacunación en adolescentes, portación de meningococo. Como ustedes verán, son temas sumamente importantes. Creo que realmente la jerarquía que estamos teniendo de nuestros disertantes en el simposio es realmente muy buena. Creo que las mesas han tocado temas sumamente importantes y muy nutritivos para la práctica diaria, así que espero que puedan sacarle el mayor fruto posible a estas disertaciones. Y el segundo pedido que quiero hacer es que por favor vayan enviando o subiendo las preguntas que tengan al foro para que nosotros podamos recibirlas y hacérselas posteriormente y una vez finalizada la disertación a nuestros disertantes. Muchas gracias, espero que disfruten de las charlas. Buenas tardes, en primer lugar un agradecimiento a la invitación a compartir esta actividad. Vamos a referirnos a la protección del lactante a través de la vacunación y la poliomielitis, el nuevo esquema de vacunación. La agenda incluye el camino hacia la erradicación de la poliomielitis, la vacunación poliomielítica en Argentina, las coberturas vacunales en el país y los desafíos que enfrentamos. En el camino hacia la erradicación, que se inició en el año 1988 a partir del establecimiento de la meta por la Organización Mundial de la Salud, en ese año se registraban en más de 125 países alrededor de 350.000 casos de poliomielitis. La meta fue fijada para el año 2000 por Un Mundo Sin Polio en el año 2000. Esto no se ha logrado, pero se ha continuado en el avance hacia la meta y al 2 de septiembre de este año estaban confirmados 102 casos de poliomielitis por virus salvaje 1, que es el único poliovirus salvaje que está circulando, por cuanto el 2 fue erradicado en septiembre del 2015 y el poliovirus salvaje 3 erradicado en octubre del 2019. Quedan dos países endémicos, que son Afganistán y Pakistán, en los que se registran tanto casos de poliomielitis por virus salvaje tipo 1, como por poliovirus Sabin derivados comunitarios. Este año se han registrado más casos de poliomielitis por los poliovirus que están circulando, salvaje y comunitario, en comparación con el año 2019. La distribución de los casos, los poliovirus comunitarios Sabin derivados, principalmente en África, y la situación en Afganistán y Pakistán, en rojo, corresponden a los casos por poliovirus salvaje.
La profilaxis activa de la poliomielitis en nuestro país se inició en el año 1955 con la vacuna inactivada tipo Salk. Muy rápidamente después de la aprobación en los Estados Unidos, esta vacuna llegó al país. Se utilizó como única vacuna en campañas hasta el año 1963, y desde el año 1963 hasta el 2016, la profilaxis activa se realizó con la vacuna oral poliomielítica trivalente. En ese año 2016 ya se trabajó en la contención de los poliovirus, y a partir del 2 de mayo del año 2016 se hizo la rotación de la vacuna oral trivalente a la vacuna oral bivalente. Y se incorporó la vacuna antipoliomielítica inactivada con las 2 primeras dosis, es decir, a los 2 y a los 4 meses, vacuna antipoliomielítica inactivada, y el resto del esquema con la vacuna oral bivalente. Por resolución ministerial de número 814 del año 2020, se incluyó en el calendario nacional a partir del 1 de junio de este año el uso exclusivo de la vacuna antipoliomielítica inactivada en la serie primaria a los 2, 4 y 6 meses, y el refuerzo al ingreso escolar entre los 5 y 6 años. Es decir, se sostuvo durante 4 años el esquema secuencial con las primeras dosis con vacuna inactivada, y se completaba el esquema con la vacuna oral. De esta manera, nuestro país cumple una etapa hacia el objetivo de la erradicación, y también con la finalidad de evitar el peor efecto adverso de la vacuna antipoliomielítica oral, que es la poliomielitis vacunal. El calendario nacional de vacunación que ustedes conocen, en el que se ha señalado el esquema con vacuna antipoliomielítica inactivada. ¿Y qué es lo que nos ocurre con las coberturas nacionales de vacunación antipoliomielítica? En esta serie, que son los datos oficiales del 2000 al 2016, hemos señalado lo que ocurrió con las dosis tercera, cuarta y la del ingreso escolar en los años de crisis de comienzos de este siglo, del 2000 al 2001, en el que las coberturas vacunales estuvieron muy por debajo de las que se deben sostener, que son coberturas iguales o mayores al 95%, por tratarse de una enfermedad eliminada desde el año 1984 del continente americano y en vías de erradicación. Y la otra serie, que también corresponde a los datos oficiales del 2009 al 2019, con las coberturas de vacunación antipoliomielítica. Aquí solamente se está evaluando la tercera dosis de vacuna Sabin, que la observamos en la barra de color rojo, comparado con la vacuna quíntuple, que está en la barra de color violeta. Y aquí tenemos datos también muy preocupantes que corresponden al descenso sostenido de las coberturas vacunales en los últimos 4 años, que es lo que se está marcando. Estamos con coberturas por debajo del 90%, y en el año 2019 con cobertura tercera dosis de la serie primaria del 83%. Esto realmente nos pone en riesgo ante la posibilidad de emergencia de virus derivados vacunales. Tenemos riesgo de reintroducción de poliovirus salvaje o de poliovirus derivado vacunal comunitario cuando se reabran las fronteras. Tenemos riesgo de la emergencia local
de poliovirus derivados vacunales porque tenemos coberturas subóptimas en los últimos años y una situación emergente de magnitud como es la pandemia de la COVID-19. Con referencia a la vacunación del lactante, observamos en la imagen de la izquierda las vacunas que se administran alrededor del nacimiento, que son la BCG y la vacuna de hepatitis B. También las coberturas han ido disminuyendo en los últimos años, y en la imagen de la derecha, las dosis que corresponden a los 12 meses, vacuna triple viral en color azul, vacuna de hepatitis B en la barra verde, y la tercera dosis de la vacuna neumocócica conjugada 13 valente en la barra naranja. Y observamos el mismo fenómeno, que es el descenso de las coberturas vacunales, muy importante para la neumocócica conjugada 13 valente. Y tengamos en perspectiva que triple viral, tanto en los años 2018 como 2019 hubo epidemia de sarampión y se trabajó muy intensamente con acciones en territorio. La cobertura nacional de vacunación antigripal y gestantes en niños de 6 a 24 meses es otro aspecto sobre el cual hay que trabajar mucho. Se ha producido un sostenimiento en este periodo de las coberturas en lo que tienen que ver con los lactantes. Cuesta mucho la cobertura con la segunda dosis, como se observa en el gráfico de la izquierda. ¿Y qué nos ha ocurrido este año 2020 en el contexto de la pandemia con la vacunación antigripal? Tenemos señalado la expectativa en la curva de color violeta, la superior, lo que nos ha pasado en el año 2019 a agosto. Había un 77% de cobertura, en la línea roja este año, 2020, la cobertura de los niños de 6 a 24 meses del 67%. O sea que aquí resta mucho trabajo en el primer nivel de atención para lograr mejorar las coberturas vacunales antigripales cada año. Y los desafíos que enfrentamos pasan por la asignación de recursos, las acciones sustentables de vacunación intramuros y las complementarias extramuros hasta lograr para todas las vacunas coberturas iguales o mayores del 95%. Tenemos una perspectiva más preocupante por lo estimado por la CEPAL del aumento de la pobreza en la Argentina, con un 63% de niños pobres, lo cual significa 8 millones a fin de año. Y hacemos nuestra la frase de Gabriela Mistral: el niño es hoy y tenemos que obrar en consecuencia. Los desafíos incluyen cumplir realmente con lo que esté establecido de la prioridad de la vacunación, la recuperación de esquemas, una política sostenida, el liderazgo nacional, provincial y local, la confianza pública, la estrategia comunicacional, la importancia de la vacunación. Y de esta manera dejamos planteado el problema para que Norberto aborde lo relacionado con las vacunas combinadas, a la cual hemos hecho referencia, las incluidas en el calendario nacional con las coberturas. Muchas gracias. Bueno, gracias Silvia, muy interesante, la verdad que interesante, pero de alguna manera un poco las caídas de las coberturas nos ponen en alerta, ¿no? Es cierto que podemos hablar de vacunas, digamos, toda la tarde, pero si no hay cobertura no hay vacuna, y me parece que eso es algo que realmente tenemos que continuar
reforzando. Bueno, muchísimas gracias a la Fundación Vacunar por esta invitación y al laboratorio Sanofi Pasteur. Es un gusto para mí estar acá. Y bueno, quería compartir con ustedes algunas impresiones de lo que implica beneficios y ventajas de las vacunas combinadas en las inmunizaciones de refuerzo. Bueno, este es mis antecedentes, ustedes seguramente los podrán ver. Y los objetivos de esta charla, que tiene dos partes, son describir el contexto actual de la vacunación en el mundo, abordar la problemática de la vacunación en el contexto de la pandemia, presentar estrategias para mitigar el impacto, resaltar beneficios de las vacunas combinadas y aclarar dudas frecuentes sobre la vacunación y recomendaciones de recupero de esquemas. Nos encontramos en un momento muy particular. A principio digamos, de este siglo se empezó a hablar un poco de lo que es la era de las vacunas y entonces tuvimos increíblemente un crecimiento en Argentina que tuvo que ver con la incorporación de muchas vacunas en el calendario nacional, y hoy el calendario nacional, desde el punto de vista integral, es un lujo para nosotros. Pero hoy encontramos como un gran desafío, un desafío claramente impuesto por la situación de pandemia, y tiene que ver con algunas cosas que nos impactan de manera muy particular, inesperada y quizá en una experiencia muy difícil de replicar, que es el impacto que tiene la pandemia en las coberturas. Agregaría también a este contexto todo el tema de la hiperconectividad, la información que va, que viene, y este es un claro ejemplo de una publicación de Heidi Larson que habla de la diseminación global de los rumores. Estamos atravesados por los rumores, debemos seguir desmitificando todo aquello que atente contra lo más importante que tenemos desde el punto de vista de prevención de enfermedades inmunoprevenibles, que son las vacunas. Estamos en una etapa de altísima tecnología, en una carrera para el desarrollo de vacunas, y sabemos que las vacunas para el SARS-2 tienen plataformas muy variables que van desde ARN, proteínas recombinantes, vectores, virus activados, virus inactivos, y entonces atenuados. Y entonces, a partir de ahí tenemos también otro gran desafío en términos de vacunación, que tiene que ver con la vigilancia post-marketing de lo que será probablemente una vacunación masiva que definitivamente esperamos que termine con lo que es la pandemia. Pero no solo eso es el contexto actual. El contexto actual es que los vacunatorios, los centros de vacunación hoy se ven amenazados, y entonces la Organización Mundial de la Salud junto con OPS están como trabajando fuertemente para aumentar la necesidad de que las personas puedan acceder a los vacunatorios, y entonces ellos dicen que se debe priorizar la vacunación, sobre todo para aquellas enfermedades que se producen a través de brotes como influenza, como sarampión. Es necesario, por otro lado, desarrollar una serie de estrategias para poder mantener las coberturas vacunales en este escenario donde no solo en países en vía de desarrollo, sino en países desarrollados las coberturas han caído como resultado del contexto de la pandemia. Esta es una recomendación para los distintos momentos en que puede atravesar un vacunatorio la pandemia. Si la capacidad del sistema de salud está intacta, hay que continuar vacunando, definitivamente. Cuando se dispone digamos, de servicios limitados, los vacunatorios deberán priorizar lo que es las vacunas de las poblaciones más vulnerables con más riesgo de muerte y mortalidad, como pueden ver. Y si la vacuna no se puede porque no hay certeza de que el vacunatorio sea un lugar donde las personas no puedan contagiarse, la verdad es que la recomendación de la OMS y de la OPS tiene que ver con suspender las actividades de vacunación hasta que se reduzca el riesgo. Las prioridades de la vacunación en un contexto desfavorable para los vacunatorios, por supuesto están los trabajadores de la salud, con las vacunas que se ven en esta diapositiva, las personas con comorbilidades, la vacunación en embarazadas con influenza y la vacuna
contra Bordetella Pertussi. Por supuesto, los recién nacidos, lo que hablé antes de la prioridad para prevenir epidemias y lo que es vacunar a los trabajadores con actividades esenciales en el contexto de que no solo somos el personal de salud en muchas de las actividades esenciales. Como comentó Silvia, Argentina a partir del 1 de junio 2020 comienza el nuevo esquema para polio, y entonces incorpora, digamos, la vacuna inactivada IPV o SALC, y hoy tenemos un esquema de 2, 4 y 6 meses con vacuna inactivada. Se suspende la vacunación para SALC, para poliomielitis, a los 15, a los 18 meses, y el refuerzo se dará finalmente en el ingreso escolar. En esta diapositiva se pueden ver los intervalos mínimos entre las dosis, entre la primera y la segunda, que son 4 semanas, segunda y tercera igual, y entre la última y el refuerzo, que va entre 6 a 12 meses. Bueno, sabemos que por otro lado, este cambio y el refuerzo a los 18 meses continúa. En el sector público continúa con la vacuna pentavalente que se encuentra en el calendario de células enteras, pero también dentro de las recomendaciones para el ámbito privado digamos, es razonable también pensar que la vacuna quíntupla celular o la vacuna hexavalente son una estrategia para lo que es el refuerzo de los 18 meses, y por supuesto entre los 5 y 6 años la vacuna Tetraxim, tetravalente, que también es vacuna acelular para el componente Pertussi, y bueno, y algunos, digamos, grupos dentro del sector privado y algunas obras sociales habitualmente reciben 2, 4, 6 la vacuna hexavalente. Bueno, hay que saber por otro lado que no existe edad máxima para la aplicación de las vacunas. Los viajeros en zona de circulación pueden recibir una dosis extra si se vacunaron previamente o si no, fueron vacunados. La siguiente. Bueno, entonces, ahora en este contexto lo que queríamos era hablar un poco de lo que tiene que ver con las ventajas de las vacunas combinadas. Recuerden que la vacuna combinada se licenció, la primera vacuna combinada de difteria y tétano se licenció en el año 49, o sea que hoy estamos casi a más de casi 70 años de la primera vacuna, y la vacuna sextuple, que es la vacuna que más componentes tiene a la fecha, realmente se licenció a principios del año 2000. La verdad que hay muchas publicaciones sobre beneficios de las vacunas combinadas. Sabemos que uno de los reclamos más importantes que tienen los padres cuando tienen que vacunar son los pinchazos, y la verdad que una vacuna combinada ayuda a disminuir ese disconfort, por supuesto menos efectos locales, porque todos los componentes se reciben en una sola, digamos, inyección, y eso evita las reacciones locales. Esto hace que los padres acepten más, digamos, la concurrencia a los vacunatorios, pero por otro lado hay otras cosas que sirven y que son interesantes de las vacunas combinadas, que hacen que aumente la eficiencia del sistema de salud, y desde la perspectiva de la salud pública, los trabajadores de la salud mejoran la eficiencia porque tienen menos tiempo de ocupación para vacunar. Se estima en algunas publicaciones que por cada vacuna se ganan más de 3 minutos. Por otro lado, esto claramente está alineado con algunas publicaciones que mejoran las coberturas y por supuesto reducen los costos de las visitas. Y finalmente, para concluir en este sentido, es importante entender que estas vacunas en este momento son vacunas de calidad y que tienen una alta evidencia científica para demostrar su efectividad. Bueno, en esta diapositiva, esto lo mismo, digamos, el número de inyecciones es importante. Los padres, en un trabajo de encuesta que se hizo en el British Medical Journal, hablan de que ellos hasta 2 pinchazos están cómodos, más de 2 ya no están tan cómodos, y hablan de entre 3 y 5 como, digamos, algo que les genera disconfort, si bien la mayoría de ellos vacunan cuando no hay vacuna combinada.
Todas las vacunas son inmunogénicas, han algunos estudios demostrado que mejoran las coberturas, y como decía antes, el programa de vacunación está realmente simplificado, y quería como hacer un stop en esto porque es una experiencia personal de nuestro equipo del Servicio de Epidemiología del Hospital Gutiérrez, que tiene que ver con algunas otras cuestiones. Antes que nada quería comentar esto, que es también evidencia, que tiene que ver, si ustedes pueden ver, que la vacuna monovalente en términos de cobertura, cuando se mira, digamos, las coberturas para hemófilos influenza, para polio, hepatitis B, son digamos, más bajas en este escenario que, por ejemplo, la vacuna hexavalente, donde ustedes miran ahí que para todas se logran en el resultado final mayores coberturas. Pero más allá de eso, y volviendo a la experiencia de cadena de frío y transmisión, nosotros hicimos una experiencia de ver qué pasaba con esto. Esto era una historia ya prolongada para nosotros, saber un poco los costos de la cadena de frío, y medimos los tamaños de las cajas, medimos la capacidad de un pallet euro, que es lo primero que se puede ver aquí en las fotos, y cuánto cuesta desde el punto de vista del almacenamiento un pallet euro, y cuánto cuesta distribuir esos pallets con las vacunas al resto del país. Y nuestros resultados fueron, para lo que tiene que ver con almacenamiento y cadena de frío, altamente favorables en términos de la vacuna hexavalente 4 dosis, porque por supuesto este tema de las vacunas combinadas no solo tiene que ver con lo que hablamos antes, sino que desde la perspectiva de salud pública también genera un beneficio. Sabemos que las vacunas celulares y acelulares tienen en algunas de las series una diferencia de eventos adversos vinculados al componente celular. Y para terminar esta pequeña parte, la verdad que quisiera concluir que las vacunas han demostrado mejorar la eficiencia de la vacunación cuando son combinadas en términos de la actividad de los vacunadores, mayor aceptación de los cuidadores y reducción de los costos y almacenamiento de cadena de frío. Bueno, muchas gracias, Silvia. No sé si estás para seguir. Sí, cómo no. Muchas gracias, Norberto. Y pasamos a la vacunación del adolescente. Vamos a revisar el calendario nacional de vacunación en el adolescente, la importancia de la vacunación en este grupo de edad, lo que ocurre con la aportación de Neisseria meningitidis, cuáles son las coberturas vacunales y los desafíos que se plantean en este grupo de edad. La vacunación del adolescente en nuestro país se inició en el año 2003 con el objetivo de reducir el número de susceptibles para hepatitis B y sarampión, rubiola, paperas, debido a que estas vacunas habían sido incorporadas en el caso de la triple viral al calendario nacional en el año 1998, a los 12 meses y al ingreso escolar, y la triple viral desde el nacimiento a partir de noviembre del año 2000. Es decir, con esto se buscó reducir el número de susceptibles incorporando nuevas cohortes a la vacunación. En el año 2009 se incorporó la vacuna triple bacteriana con componente pertussis A celular. En el año 2011, la vacuna de virus papiloma humano para mujeres, para la cohorte nacida a partir del año 2000. En el año 2017 se incorporaron 2 vacunas para este grupo de edad, la vacuna de virus papiloma humano para varones a partir de la cohorte del año 2006, y la vacuna tetravalente meningocócica. Sin embargo, a pesar del tiempo transcurrido desde el año 2003, la vacunación del adolescente todavía no está incorporada en la rutina de algunos miembros del equipo de salud ni en las familias, que es una gran diferencia con lo que ocurre con la vacunación del lactante y la vacunación del ingreso escolar. El calendario nacional de vacunación, señalando la estrategia de vacunación del adolescente a los 11 años con las vacunas a las que hemos citado. El
Vacunar a los adolescentes es muy importante, pero requiere estrategias particulares de intervención en salud, por las características psicosociales, por las tareas que desempeñan, asistencia a la escuela, a instituciones de enseñanza terciaria o universidad, o trabajan, o la exclusión, tanto educativa como laboral. La escasa consulta médica espontánea, también en la familia la decisión respecto al profesional que realizará la atención de ese adolescente, si es el pediatra, el leviatra, el clínico, el médico de familia. Y en la consulta, la falta de evaluación rutinaria de los antecedentes vacunales por el médico interviniente. O sea que esta es una de las falencias en la atención de la salud. Y también la ausencia o déficit de los programas de vacunación del adolescente y globalmente un programa de salud del adolescente. Los adolescentes tienen que llegar a estar vacunados y se tiene que lograr coberturas vacunales en ellos por su propia salud, por preservar su salud y también para evitar cadenas de transmisión, porque potencialmente son reservorios de algunos microorganismos. Y para lograr este objetivo de cobertura vacunal en el adolescente, ¿qué se requiere? La educación para la salud de los padres, cuidadores y de la comunidad toda. El establecimiento y ejecución de programas de salud escolar eficientes con visitas periódicas para iniciar o completar el calendario de vacunación. Tengamos en cuenta que con la nueva ley de vacunación esto está facilitado. Reforzar las actividades extramuros para captar a los no escolarizados, que la frecuencia porcentual es muy variable por área, trabajar en los comedores sociales, en los centros religiosos, las sociedades de fomento, los clubes barriales, las ligas y centros de deporte, es decir, todos aquellos sitios que puedan concentrar adolescentes y que sean una oportunidad para lograr las coberturas vacunales. Con referencia a Neisseria meningitidis, son los adolescentes uno de los reservorios importantes y la aportación está relacionada con el comportamiento social, el nivel socioeconómico, el antecedente de infecciones respiratorias, si ese adolescente ha nacido como pretérmino y si es un estudiante por las características habitacionales en algunas circunstancias. El rango de portación de Neisseria meningitidis en los adolescentes es amplio, va del 2 al 30%. En algunos países de América del Sur, donde se han realizado estudios dirigidos por la Organización Panamericana de la Salud, la frecuencia de portación varió entre el 6,5% hasta el 16%, y es precisamente Argentina, en el estudio que se hizo en la ciudad de La Plata, en ingresantes a la Universidad Nacional, en que se encontró la más alta aportación de Neisseria meningitidis con una frecuencia del 16%. En otras series es a la edad de 19 años donde está la mayor portación, alcanzando el 24%. En nuestro país, el último estudio que se ha realizado de portación de Neisseria meningitidis en adolescentes fue realizado por la profesora Ángela Gentile en el grupo de edad de 10 a 17 años en la ciudad de Buenos Aires, y en esta imagen observamos que los no capsulados representan un 45%, el predominio de serogrupo B con un 20%, seguido del Y con un 9%, el W 8%, un 5% de serogrupo tanto Z como C.
Y cuando se estudiaron los complejos clonales, se encontraron que algunos complejos clonales, como el ST198 y el ST1136, únicamente se identificaron en las cepas no capsuladas. Y los complejos clonales ST865, ST32, ST41 y 44 solo se reconocieron en el serogrupo B, lo mismo que el ST35, que de manera coincidente son los prevalentes en los aislamientos a partir de casos de enfermedad invasiva meningocócica. Mientras que el complejo clonal ST11 se identificó únicamente para el serogrupo W y también es el prevalente en los aislamientos a partir de los casos de enfermedad invasiva. La enfermedad invasiva meningocócica en los adolescentes es infrecuente. En nuestra realidad, la carga de enfermedad está en los niños pequeños, sobre todo en los menores de 2 años. En el caso de la enfermedad invasiva en los adolescentes, el total de casos notificados por año en el periodo 2012-2019, el total fue de 84 a 94 casos. La frecuencia porcentual en los adolescentes varió entre 6 en los años 2014 y 2017 a 16 en el año 2018. Con referencia a la cobertura vacunal meningocócica en el adolescente en nuestro país, ¿qué observamos? La vacunación se introdujo a partir del 2 de enero del año 2017. La vacuna seleccionada fue la vacuna meningocócica conjugada tetravalente, la marca registrada Menveo, de la cual desde el inicio de las actividades de vacunación hubo dificultades en el regular abastecimiento. En el año 2017, las coberturas en los adolescentes a los 11 años fue del 42,5%, en el año 2018 alcanzó un 38%, y recordemos que a partir de agosto del año 2018, por enormes dificultades en la provisión de esta vacuna, se pospuso la vacunación en este grupo. La vacunación en los adolescentes se regularizó en el año 2019 a partir de la introducción de otra vacuna meningocócica conjugada tetravalente, la marca registrada Menactra. Pero aún así, las coberturas fueron del 24% en los adolescentes. El año 2019 tuvimos esa situación puntual en un esfuerzo por lograr coberturas vacunales. En el programa nacional estuvieron simultáneamente en uso la marca registrada Menveo, que se reservó para la serie primaria 3 y 5 meses y la dosis de refuerzo a los 15 meses y para recuperar esquemas en los menores de 2 años, y se utilizó la marca registrada Menactra solo para adolescentes. Fue una situación exclusiva del año 2019. Las coberturas vacunales de los adolescentes con las otras vacunas, además de la meningocócica, son las que observamos en este gráfico de barras. Las coberturas con primera dosis en color naranja de la vacuna de virus papiloma humano están en alrededor del 85-86% en promedio, pero la segunda dosis cae a coberturas del 50, 58, 59% en los últimos años. Y en la barra en celeste observamos las coberturas vacunales también
con la vacuna de virus papiloma humano en los varones a los 11 años, se ha observado un incremento a partir de un 58% en el año de la introducción, en el 2017, a un 77% en el año 2019, pero la segunda dosis tiene coberturas inferiores que en las mujeres. Fue del 22% en el año 2017 y alcanzó el 48% en el año 2019. Y las coberturas con la vacuna triple bacteriana con pertussis acelular también han disminuido de un valor máximo del 87% en el año 2017 a un 80% en el 2019. O sea que en este grupo de edad también es necesario trabajar muy intensamente para mejorar las coberturas vacunales. Las vacunas meningocócicas que están disponibles en la Argentina son la vacuna marca registrada Menveo tetravalente conjugada, exclusivamente es vacuna del calendario nacional, y en el subsector privado tenemos otras vacunas meningocócicas conjugadas tetravalente que corresponden a las marcas registradas Menactra y Nimenrix, y también está disponible en el subsector privado la única vacuna meningocócica B, que es una vacuna proteica, la marca registrada Bexero. Los desafíos para la vacunación del adolescente son muy importantes. Necesitamos como pilares la educación para la salud de los padres y cuidadores y de la comunidad, la educación de los adolescentes mediante el desarrollo del tema en la currícula, la diseminación de información entre pares y la comprensión y el manejo adecuado de las dos actitudes más frecuentes en este grupo, que son, por un lado, la omnipotencia, a mí no me va a pasar, no necesito la vacuna, no me voy a enfermar, y el otro, el temor a la inyección. También se necesitan la capacitación y actualización de los miembros del equipo de salud en la vacunación, el establecimiento de alianzas estratégicas con los subsectores educación y organizaciones de la sociedad civil, un programa de comunicación referido a la importancia de la vacunación y los mensajes en las redes sociales. La capacitación operativa de los vacunadores, el diseño de afiches recordatorios para colocar en los establecimientos de salud y no solamente en el consultorio de vacunación, en el que hay que destacar la edad de aplicación de cada vacuna, la concentración, compromiso y responsabilidad de los operadores, tanto de los vacunadores como de los colegas asistenciales, en pos de lograr el aumento de las coberturas vacunales. Con esto dejamos planteado el problema, como han notado, tanto en la vacunación del niño pequeño como en la vacunación del adolescente, tenemos dificultades y el desafío es el establecimiento de estrategias para recuperar esquemas, para aumentar las coberturas, y de este enfoque se va a ocupar nuevamente Norberto. Muchas gracias por la atención y quedamos a disposición de ustedes para las preguntas. Bueno, Silvia, gracias. Qué mundo este de los adolescentes, ¿no? Un mundo aparte realmente. Yo lo que me pregunto a veces es si ellos realmente tienen conciencia de que la vacuna de meningococo no solo los protege a ellos, sino que protege, digamos, a un montón de gente, ¿no? Por este fenómeno de aportación. No sé bien qué te parece, ¿no? Pero a mí me parece que es un mensaje para empezar a difundir. Es un mensaje para difundir, ellos no lo tienen claro, por eso que remarcábamos la importancia de la educación, hay que empoderarlos, tienen que
tener el compromiso, porque si no todos fuimos adolescentes y Claro. sabemos lo que es la omnipotencia, no nos tenemos que olvidar de esa época. Totalmente. A mí me pasa, yo tengo tres hijos adolescentes, ¿no? Y entonces, cuando se habla mucho del contagio del COVID y todos estos tiempos que estamos viviendo, ¿no? Y a veces lo veo más preocupado por sus abuelos que por ellos mismos. Y la verdad que eso fue lo que me disparó un poquito esto de este mensaje de que en algún lugar seguramente son solidarios y me parece un mensaje que suma para este escenario, digamos, de una población tan particular, ¿no? Totalmente de acuerdo. Así que todo tuyo, a ver cómo logramos el Bueno. aumento de Entonces, coberturas. Gracias. ahora, vamos a hablar un poco de lo que implica el impacto sobre las coberturas, ¿no? Que ha tenido un poco esta pandemia y por otro lado, cómo podemos hacer para poder recuperar o alcanzar las coberturas que realmente necesitamos para tener la protección que queremos, ¿no? Quiero empezar con una historia que es la de Sierra Leona. Sierra Leona es un país de los más pobres que tiene África. Ya África es pobre en toda su dimensión y la verdad que en la costa oeste africana, como se puede ver acá, hay un pequeño país que ha sufrido muchísimo, entre ellos la epidemia de ébola. Y si bien hoy estamos en otra cosa en el mundo, con otro germen, algunas cuestiones de los que le pasaron a ellos sirven para ponerse en alerta y reaccionar a tiempo, sobre todo por la caída de las coberturas. Fíjense cómo digamos, esa enfermedad devastadora que fue el ébola comprometió tanta gente, y acá hay algunas de las diapositivas que de alguna forma nos recuerdan lo que nos pasa cuando entramos a muchos lugares públicos donde nos toman la temperatura, ¿no? En un contexto, digamos, tan distinto y tan parecido a la vez. Esta es una publicación más que interesante, que tiene que ver con lo que venía hablando Silvia hace un rato, que es el tema digamos, de lo que fue el brote de ébola y cómo los autores de este trabajo categorizaron en diferentes fases lo que es. Recuerden que la epidemia de ébola empezó en el 2014 y finalizó, digamos, en el 2015, como ustedes pueden ver aquí. Y entonces lo que hicieron estos investigadores fue comparar las coberturas de las vacunas antisarampionosa y la vacuna pentavalente que están en los calendarios, no tienen la cantidad de vacunas que tenemos nosotros, y ver cómo las coberturas comparando, digamos, los periodos que tienen que ver con el periodo pre-brote de ébola y el brote de ébola y después la salida. Y fíjense cómo tanto para la vacuna de sarampión como la vacuna pentavalente, lo que se puede ver en la diapositiva es que hay una reducción importante de las coberturas en todas estas ciudades que ustedes ven acá, ¿no? Ciudades de Hall, Grafton y Coyot, que realmente fueron los lugares donde se pudo censar esta cuestión. Y fíjense como la primera lección aprendida que tiene que ver con esto es que definitivamente la gente dejó de concurrir a los vacunatorios y cayeron las coberturas. Pero no solo eso, sino que una vez superada la epidemia de ébola, muchas, digamos, de estas conductas quedaron un poco como instaladas en la población y se pudo observar nuevamente la caída de coberturas. Esta experiencia, por otro lado, se pudo como documentar algo que era como obvio, ¿no? La caída de la cobertura genera enfermedad. Y fíjense ustedes cómo el número de casos, miren acá lo que es países, ¿no? Para nosotros la línea verde y el que venimos trabajando es Sierra Leona, pero Liberia y Guinea también tuvieron esta epidemia de ébola, pero para volver al mismo, digamos, a la misma situación y a la misma lógica, lo que podemos ver acá es cómo aumentaron los casos confirmados de sarampión posteriormente a esta caída de coberturas. Entonces, todas estas experiencias
permitieron a la Organización Mundial de la Salud una respuesta rápida en relación a la posibilidad de que caigan las coberturas por la falta de acceso a los vacunatorios. Se armó la recomendación de la que hablamos antes en términos de suspender si hay alta circulación viral en los vacunatorios y mantener de la mejor forma posible las coberturas vacunales en todos los vacunatorios durante la pandemia. Este es uno de los documentos interesantes, de los más, digamos, más primitivos desde el punto de vista de lo que es marzo para nosotros, y bueno, y entonces acá esto llega para la OPS también. La verdad que ellos plantean un esquema integral para toda esta cuestión, y yo creo que es lo que necesitamos. Toda persona que se encuentra, digamos, viviendo este momento puede ser un agente para mejorar las coberturas o un agente para promover la vacunación. Y entonces el documento habla de innovar en los centros, servicios móviles, la accesibilidad, el fortalecimiento a través de los programas, desde el nivel central hasta el nivel más periférico. Por supuesto, comunicación activa es muy importante en este momento, como hablábamos antes, la comunicación, la forma de transmitir. Hay comunicadores de altísimo nivel que no deberíamos desperdiciar, y por otro lado, otra de las actividades donde los profesionales debemos estar también, digamos, comprometidos, tiene que ver con la desinformación que uno recibe también, no solo dentro de la pandemia, sino previamente por la explosión informática que estamos viviendo. Entonces, digamos, el Ministerio de Salud, a raíz de este fenómeno, describe esto, que es realmente la lógica de Sierra Leona en algún punto, la lógica de la pandemia de la COVID-19 o SARS-2, y claramente los casos sobrecargan el sistema sanitario, en el que estamos hoy realmente bastante comprometidos. Y esta sobrecarga no solo es para la terapia intensiva, obviamente lo más importante, sino también para vacunadores. Los vacunadores también se contagian, eso genera ausentismo, el retraso, la interrupción de las actividades. Eso hace que haya más personas susceptibles, como pudimos ver en términos de caídas de cobertura y la reaparición de enfermedades, como dice este círculo. Este círculo definitivamente tenemos que cortarlo y estar muy alertas para poder estar atentos a lo que tiene que ver con la falta de acceso de las personas que requieren ir a los vacunatorios. Pero esto no pasa solamente en países en vías de desarrollo o países subdesarrollados. Y fíjense cómo este trabajo muestra también el impacto en las caídas de coberturas en el momento que se inicia la epidemia para la pandemia para Inglaterra, y pueden ver cómo ellos comparan en las mismas semanas epidemiológicas las coberturas para vacuna hexavalente y para vacuna triple viral, entendiendo que la A es una caída de coberturas por el fenómeno de vacaciones, pero en este punto, y sobre todo para la vacuna triple viral, más que la vacuna hexavalente, se puede ver cómo se produce la caída de las coberturas, con lo cual esto realmente se convierte en un problema de salud en términos de lo que puede avanzar después. Todo esto hizo claramente generar información y alertas, y esta es una manera de recordar, y por otro lado también recomendar, digamos, dónde poder encontrar la información. Por supuesto, las revistas científicas de renombre son importantes desde el punto de vista de lo que es los medios masivos de comunicación. Hay muchísimos periodistas científicos que vale la pena seguirlos, y realmente todo eso hace que cada uno, con la información que disemina, se haga una especie como de agente que promueve la vacunación para que las personas sigan de alguna forma accediendo a la inmunización, sobre todo en los calendarios nacionales de vacunación.
Pero bueno, pareciera que uno de los puntos más importantes en relación a esto es el miedo al contagio, y la verdad que no hace falta ser un gran científico para pensarlo eso. Y por otro lado, las medidas de aislamiento, las medidas de aislamiento que veíamos en el dibujo de Inglaterra, lo vuelvo a mostrar acá, están claramente relacionadas con la medida de aislamiento. Fíjense esto, esta es una serie que me facilitó la doctora Gentile del servicio donde muchos saben que yo trabajo, y fíjense cómo las vacunas aplicadas mensualmente de febrero a julio de 2019 versus 2020 tienen una caída. Fíjense cómo hay una tendencia, porque claramente en todos los meses encontramos que hay una caída. Nosotros creemos que esto tiene que ver con las medidas de distanciamiento, tiene que ver con el transporte público, que hoy por hoy no es, digamos, tan fluido como era antes. Y para mostrarles otras cosas, fíjense que la tendencia se ve otra vez, 2019-2020, se ve que la reducción digamos, de las vacunas no es un fenómeno que tenga que ver, por ejemplo, con un rumor de que la vacuna de HPV o la vacuna pentavalente, o la vacuna que ustedes quieran, pueda producir algo donde el resto de las coberturas siguen vigentes y la gente se retira solamente para una vacuna. Esto, por lo menos de acuerdo a nuestros datos, no nos muestra que haya ninguna cuestión de esas, y la verdad es que lo único que estamos haciendo es documentar algo que realmente era esperable que suceda. En ese contexto nosotros estamos desarrollando un estudio epidemiológico para ver de dónde vienen las familias, de dónde vienen, por qué vienen a vacunarse en la época de la pandemia. Nosotros tenemos, esto es parte de un informe preliminar, pero tenemos que alcanzar una meta de más de 100 familias que vengan a vacunarse como para poder tener una muestra representativa. Fíjense, digamos, que hay muchísimas cuestiones vinculadas a oportunidades perdidas de vacunación, y eso lo que pudimos ver por un lado es que algunas de las personas que venían para hacer otra consulta, y colegas que no conocemos le dijeron que pasen por el vacunatorio para vacunarse. Eso para nosotros es una oportunidad ganada desde el punto de vista de la vacunación. Y fíjense cómo muchos vinieron para vacunas de calendario, otros vinieron para antigripal solamente, y otros ya que se dieron las dos vacunas, que es un escenario más que interesante, a pesar de lo adverso que tenemos en relación a lo que es la cantidad de vacunaciones que habíamos hecho el año pasado. Pero miren qué interesante esto, ¿no? Nosotros le preguntamos a la gente cuánto tardó en llegar al vacunatorio, cuál es el tiempo de viaje al vacunatorio, y en el dibujo que pueden ver sobre la derecha, se ve que el tiempo de viaje es relativamente corto para el que nosotros creemos que tiene que ver del lugar donde viene la gente. El gasto de transporte es muy, muy barato, y por otro lado la distribución está en menos de 30 kilómetros, por decirlo así. Evidentemente hay toda una población que por lo menos no está llegando a nuestro vacunatorio como llegaba siempre. Y fíjense cuál es el tiempo de viaje medio en el vacunatorio, 47 minutos con una mediana de 30 minutos. La mayoría son procedentes de la ciudad de Buenos Aires, cosa que no es el patrón habitual según nuestra hipótesis a partir de estos resultados. Bueno, las sociedades claramente se están ocupando de la vacunación, y recordemos que el pediatra es un factor decisivo para recuperar la vacunación. Así como cuando hablamos de confianza en las vacunas y decimos que tener confianza en las vacunas, la palabra del médico, del personal de salud, es realmente una cuestión que realmente aumenta las coberturas, porque somos muy respetados en ese sentido, y las recomendaciones de la Sociedad Argentina de Pediatría también sobre alerta que tiene que ver con la caída de las coberturas de vacunación. Entonces, en ese contexto, ahora voy a hacer referencia a que hay muchísimas acciones para recuperar. Una es conocer los intervalos mínimos, es decir, una oportunidad perdida por teniendo noción del intervalo mínimo hace que
una persona se pueda vacunar y no tenga que esperar porque después no puede venir. Por supuesto no puede haber recibido la vacuna y dársela al otro día, es más que obvio, pero hay intervalos mínimos que ayudan muchísimo a recuperar esquemas. Sin duda la vacunación simultánea ayuda a recuperar esquemas, digamos la vacuna combinada, como dije en la primera parte, lo mismo, y por otro lado ir como desarrollando estrategias para distintos grupos de acuerdo a las necesidades que tienen que ver con que puedan acceder a los vacunatorios. Bueno, hay un reporte donde dice que, digamos, en promedio estamos en una caída del 50% en relación a las coberturas, y por supuesto, en base a los lineamientos de Organización Panamericana de la Salud y en relación a lo que es la OMS, se hacen los lineamientos para el sostenimiento de la vacunación en contexto de pandemia. Y este es un documento que publica el Ministerio de Salud, donde rescata claramente lo que tiene que ver con parte de estas estrategias. Hay un dato de julio 2020, un paciente con una meningitis por Haemophilus, otra vez el Haemophilus, con algunos casos, realmente son indicadores de que tenemos que seguir trabajando para aumentar la vacunación. Bueno, acá hay algunos otros documentos como el que publica OPS y Organización Panamericana de la Salud, con algunas recomendaciones. Otro documento interesante también para consultar es el documento del IPE sobre vacunación y servicios de inmunización. Existen algunas como discrepancias en términos de cómo avanzar, sobre todo con casos confirmados, si vacunarlos, no vacunarlos, y para darnos una idea, para la Sociedad Latinoamericana de Infectología Pediátrica, para un caso está recomendando 4 a 6 semanas post-infección para poder a iniciar la vacunación, a los fines, digamos, precautorios, porque no hay ninguna evidencia contundente en relación a esto. Para los contactos recomienda por lo menos esperar 14 días, y después en el mismo contexto habla de la política para el recién nacido, donde la hepatitis B, la vacunación con hepatitis B no debería, sobre todo con madres, no debería retrasarse, sobre todo para las madres que tienen antígenos positivos, y diferir la BCG, por ejemplo, 28 días. Esto es lo que dice el documento del IPE. Después está el documento de la Organización Panamericana de la Salud, que habla de diferir, si esto no es una emergencia, la vacunación 14 días para los casos confirmados. Y en los documentos de OMS, que en general siempre son muchísimo más amplios y requieren como una recomendación global, que es todo un compromiso, ellos hablan de que no hay ninguna evidencia a la fecha que justifique la interrupción de la vacunación. Y después da algunas recomendaciones sobre las políticas que puede hacer cada sociedad o cada país, pero en líneas generales yo diría que estas son las recomendaciones más importantes junto con las de la Sociedad de Pediatría. Estuvimos hablando en la primera parte del cambio de calendario, en relación a la prevención de polio, y digamos hoy tenemos este esquema donde ya no hay más vacuna a virus atenuado Sabin, sino que todo es vacuna inactivada, y el refuerzo para esta vacuna se va a dar, digamos, en el ingreso escolar. Por supuesto, tenemos algunos esquemas atrasados para esto, y entre los 6, hasta los 6 años, digamos, 11 meses y 29 días, el esquema es de 3 dosis más un refuerzo, y después de los 7 años, 2 dosis más un refuerzo son algunas de las recomendaciones más importantes para lo que tiene que ver con el recupero de esquemas. Hay muchísimas, digamos, recomendaciones y lugares. Ahí les dejo a ustedes, por ejemplo, en esta diapositiva, la referencia sobre uno de los lugares donde pueden encontrar lo que es recupero de esquemas. Recordar que la hepatitis B, uno puede, digamos, en un esquema mínimo dar la segunda dosis al mes de la primera, y a los 6 meses de la primera la tercera dosis.
para las vacunas de difteria, tétano, bordetella pertussis, claramente los intervalos, si estuvieran disminuidos, pueden, digamos, intervalos mínimos de 4 semanas para empezar a completar el esquema. Sarampión ya sabemos que es fuera de la época de brote donde habíamos incorporado la dosis 0, hoy digamos, podríamos como hablar de que 1 a 5 años se puede tener una dosis y después al ingreso escolar, por supuesto, reforzar. Y para hemófilos influenza B, 3 dosis en la serie primaria más un refuerzo. En neumococo conjugada, nuestro esquema es el esquema de 2+1, y en chicos, digamos, mayores de 3 años se puede usar 2 dosis solamente. Bueno, para ir ya terminando y cumpliendo con los tiempos, algunas preguntas y respuestas frecuentes vinculados a esto. Este documento también de abril de este año, ¿no? ¿Deberían continuar durante la pandemia los programas de vacunación previstos para los recién nacidos? Sí, definitivamente sí, son una prioridad y hay que vacunarlos. ¿Se puede vacunar a una persona con COVID-19 presunta o confirmada? Bueno, yo ya lo hablé y di algunas recomendaciones sobre lo que hacen los documentos de los distintos organismos internacionales. Lo mismo para un contacto. Y si se han suspendido o reducido los servicios de inmunización, ¿tendrán que realizar los países actividades para poner al día la vacunación? Sí, definitivamente sí. Esto, digamos, con la inercia sola probablemente no alcancemos los niveles y eso es lo que nos dejaron algunas lecciones aprendidas de otros países. Así que la estrategia es una estrategia para el recupero de esquemas extremadamente integral, donde la sociedad, los organismos de salud pública y todas las instituciones académicas y científicas deberán acompañar probablemente todo un empuje o una fuerza para poder realmente alcanzar las coberturas que necesitamos para que no haya reemergencia de enfermedad. ¿Qué actividades se pueden emprender durante la pandemia de COVID para salvaguardar la aceptación de las vacunas en las comunidades? Vuelvo sobre lo mismo, y realmente la confianza en las vacunas es un hecho fundamental para mantener también las coberturas y definitivamente la palabra del profesional de salud es una palabra extremadamente valorada. Creo que ahí cumplimos una función más que importante y por otro lado todo lo que tiene que ver con comunicación. Y en el contexto tan sensible como es una pandemia, se necesita que la comunicación sea concreta, fehaciente y veraz. Es muy importante realmente que los comunicadores estén entrenados en poder transmitir las cuestiones científicas que se juegan detrás de cada una de estas decisiones de salud pública. Bueno, para ya ir terminando, quiero como concluir que las estrategias de vacunación para recuperar esquemas atrasados durante la pandemia son fundamentales. Ya lo dijimos, para evitar el resurgimiento de las enfermedades, que esto es una estrategia integral. Hablamos de vacunas combinadas durante el día de hoy y sabemos que mejoran la eficiencia de la vacunación porque hay menos pinchazos, los vacunadores trabajan más rápido y por otro lado, desde el punto de vista de salud pública, reducen costos de almacenamiento y cadena de frío. Hay grupos prioritarios que tienen más exposición, que son los que tienen más riesgo en relación a esto, y lo vuelvo a repetir, que son el personal de salud, adultos mayores, personas con enfermedades crónicas y mujeres embarazadas. Bueno, y finalmente hay que ser metódico, hay que adherir a lo que son la normativa de mantener los vacunatorios abiertos o en un caso extremo la necesidad de no poder continuar con el vacunatorio abierto y claramente esto vinculado a muchos factores que tienen que ver con el tipo de vacuna que se necesita aplicar, la población en la que se necesita aplicar y por supuesto cumpliendo toda la directiva de distanciamiento social que tiene en este momento nuestro gobierno. Así que bueno, muchísimas gracias, ha sido un gusto para mí presentar esta conferencia. Y bueno, Silvia, no sé si estás por ahí, si querés hacer algún comentario. Este es el grupo donde yo trabajo, Epidemiología Hospital de Niños, hace más de 20 años ya que soy parte de este staff y trabajo muchísimo en el campo de las vacunas con este grupo. Algunas cuestiones más: confiar, escuchar y conversar son los principios fundamentales para la confianza en las vacunas.
estamos trabajando fuertemente para esto, y la verdad que la conducta empática, que tiene que ver con escuchar al otro, que la mayoría de las personas que no se vacunan son personas que tienen miedo, que simplemente hay que desmitificarlas y empatizarlas, es el camino para la mayoría de las personas que tienen reticencia para vacunarse. Bueno, muchísimas gracias, y es un placer para mí haber estado en esta conferencia. Norberto, muy interesante la presentación, coincidimos absolutamente en los conceptos y tenemos bien claro que será un desafío y una tarea muy ardua lograr aumentar primero recuperar los esquemas, fundamental, y después lograr el aumento de las coberturas vacunales en el contexto difícil que vamos a enfrentar después de esta primera ola de COVID-19. Sí, la verdad que sí, Silvia, yo la verdad te sigo desde que era, digamos, medio como un alumno cuando te conocí, y la verdad que me parece tan claro eso de todo esto que venimos como trabajando, lo que fue nuestra reunión en Panamá y tantas cosas que hemos compartido, y la verdad que es el momento de ponernos las pilas definitivamente, porque para poder llegar a tiempo también a esto, ¿no? Como con todo lo que se está jugando en este momento, fundamental que cada uno desde su lugar pueda como contribuir con su granito de arena para que este diagnóstico de situación, que creemos que es realmente el diagnóstico, ¿no? Es realmente el diagnóstico. Sabemos que hay antivacunas, que hay personas, digamos, que tienen otra lógica, pero me parece que la mayoría de la lógica que tiene que ver con la caída de las coberturas debe tener que ver con algunas condiciones sociales y, por otro lado, el temor al contagio y las dificultades para poder viajar. Sí, coincidimos absolutamente. ¿Nos ponemos a disposición para las preguntas? Sí, claro, sí. Así que, bueno, vamos a seguir acá entonces a ver qué opina, digamos, el auditorio de este contexto. Bueno, muchas gracias Silvia, muchas gracias Norberto por sus presentaciones. Empiezo con una pequeña reflexión muy preocupante para todos, para toda la comunidad médica en estos días, que es lo referente a las tasas de cobertura. Porque para nosotros siempre fue un desafío la vacunación del adulto, que el adulto se vacune. Pero lógicamente después vino la necesidad de vacunar al adolescente, que después creo que deberíamos hacer alguna reflexión. Pero hoy el problema es la vacunación del lactante. Yo no sé si ustedes se lo esperaban esto, pero realmente que nos esté pasando que las tasas de coberturas a los 5 años y en el primer año de vida sean tan pero tan bajas, realmente es alarmante. Creo que tiene una relación directa con la pandemia del COVID, pero me gustaría que ustedes vuelvan a hacer una reflexión sobre esto, cuáles piensan que serían las estrategias rápidamente más fáciles de implementar, que sean más eficaces, porque tenemos muchas estrategias, se habla de muchas estrategias, pero hoy la vacuna no está llegando al brazo del paciente. ¿Qué les parece lo alarmante de esta escasez de disminución en las tasas de vacunación? Bueno, la verdad es que sabemos que está pasando eso, y la verdad que tenemos varias hipótesis. Yo hace un rato mostraba lo que tiene que ver con el número de dosis que se aplicamos el año pasado en el vacunatorio del Hospital Gutiérrez y el número de dosis que estamos aplicando este año, que es mucho más bajo, ¿sí? Y estamos investigando en este momento a ver qué es lo que pasa, por qué la gente no viene a vacunarse. Por ahora nuestra cuestión, digamos, más importante que marca el pulso es que las personas que están llegando al vacunatorio son personas que viven muy cerca de nuestro hospital. Lo tenemos medido, como yo mostré en la charla, eso seguramente impactó, y probablemente Silvia tenga una mirada de su institución también en relación a esto. No, estaba escuchando a Norberto, con respecto a las estrategias, el problema es que venimos
tema se agudizó durante la pandemia, pero en los últimos 3 años venimos con caída de las coberturas. Sí, claro, sí, inclusive sabemos que, por ejemplo, los refuerzos son uno de los targets importantes y la verdad que a veces estamos pensando si realmente por qué se cae el refuerzo. Alguna hipótesis que tenemos también tiene que ver con que las madres terminen su licencia de maternidad y ya no les resulta tan fácil concurrir. Pero me parece que puede haber cosas más profundas todavía y el abordaje para esto, como hablamos en nuestras presentaciones, requiere un abordaje integral desde varios sectores que no solamente a través de facilitar estas cuestiones. ¿Qué pensás en relación? Nosotros desde el subsector privado hicimos varias encuestas y encontramos que las madres muchas veces tenían miedo respecto a contagiarse con COVID en los lugares de alta concentración o en salas de espera y demás, y hasta los pediatras de cabecera incluso muchas veces aconsejaban, o mejor dicho, desaconsejaban vacunar en estos tiempos de pandemia a los chicos. ¿Qué opinas al respecto? Sí, lo primero que me surge de tu comentario es que claro, nosotros tenemos una muestra que es la gente que viene al hospital. Y lo que sabemos es de dónde vienen, cuánto gastan, cuánto esperan, pero sabemos que el tema de COVID-19 nos atraviesa a todos. Y yo que como vos sabés también ejerzo la pediatría en el sector privado, sé que muchísimos padres me preguntan si vale la pena ir a vacunarse. Y detrás de esa pregunta, que es como obvio que siempre vale la pena ir a vacunarse, claramente muchos cuentan que están muy preocupados por los contagios. Imaginan los sectores de salud como un lugar de altísimo contagio y eso, digamos, las políticas que se están llevando a cabo claramente no es así. Hay que tener claro lo que implica los circuitos febriles, los circuitos no febriles, y la verdad que a veces es mucho más seguro una institución en ese sentido, ya digo, vacunatorios, hospitales o cualquier institución de salud que vacune, que muchas cosas que suceden cuando se transita a la calle o si la gente se reúne cuando no debería, ¿no? Bueno, nos están llegando las preguntas al foro. Tengo una pregunta para la doctora González Ayala y dice así: a los 18 meses en los pacientes que se vacunan en el hospital o en los centros de salud públicos se le indica pentavalente más Salk. La pregunta de la doctora es, en el privado generalmente uno le indica sextuple. ¿Se le sigue indicando dicha vacuna aunque tenga una dosis más de polio? ¿O qué otra opción puede existir? ¿Qué otra vacuna se le puede indicar? Gracias por la pregunta. No hay otra opción. O se optan por las 2 inyecciones, la quíntuple, o si no, directamente la vacuna sextuple. Pero en el esquema actual no hay dosis de IPV a los 18 meses. Es la serie primaria 2, 4 y 6 meses, calendario oficial IPV, y el refuerzo al ingreso escolar. No más por calendario nacional la dosis de refuerzo a los 15, 18 meses con IPV. Ahí lo clave es reforzar difteria, tétanos, pertusis y conjugada de Haemophilus influenza B. Clarísimo. Norberto, hay una pregunta para vos en este caso, y es: ¿a qué se debe que solo 2 países en el mundo siguen circulando poliovirus? ¿Pensás que es por deficiencia en las políticas de inmunizaciones? La verdad que mi experiencia es de haber leído mucho esta problemática de polio y me nutro de eso, ¿no? La verdad es que digamos, el punto central, pero no es el eje final de la historia, es que tienen caídas de cobertura. Países como Pakistán y Afganistán son como países donde todavía existen cuestiones tribales en algunas zonas,
por otro lado ciertas cuestiones que tienen que ver con principios religiosos, que hacen que sea muy difícil alcanzar las coberturas. La verdad es que, como en mi experiencia personal en la International Pediatric Association, que compartimos con Silvia casualmente en Panamá el año pasado, tuvimos la oportunidad de interactuar, por ejemplo, con gente de Pakistán, que realmente es envidiable y admirable cómo luchan por alcanzar las coberturas y convencer a mucha gente de la población de esas áreas que tiene que vacunarse. Muchas gracias. Silvia, con respecto a niños que no hayan recibido la vacuna Menveo a los 3 o a los 5 meses, ¿cuál es la explicación de que se indique una dosis a los 6 meses y el refuerzo a los 15 meses como se hace en muchos vacunatorios de la ciudad de La Plata? Contesto eso. Lo y que se sobre recomienda es iniciar y completar esquema con la misma vacuna. Eso es la disponibilidad de vacunas, o sea que lo ideal es no intercambiar, pero se pueden intercambiar. Pero lo óptimo siempre es completar esquema con la misma vacuna. Claro. Silvia, vuelvo a repreguntarte porque justo hubo un problema, se ve que de conexión. Con respecto a los niños que no hayan recibido la vacuna Menveo a los 3 o a los 5 meses, ¿cuál es la explicación de que se indique una dosis a los 6 meses y el refuerzo a los 15 meses en muchos vacunatorios de la ciudad de La Plata? El número va a depender de la edad en la cual se haya iniciado el esquema, pero siempre va a necesitar un refuerzo en el segundo de vida. La verdad que es difícil saber un poco cuál es desde dónde viene eso, ¿no? Porque a veces uno hace razonamientos donde piensa todo un razonamiento lógico y a lo mejor es parte de un rumor, es incorrecto, ¿no? Completar las dos dosis. Se hará 6 y 8 meses, 7 y 9 meses, pero hay que completar las 2 dosis y después hacer el refuerzo de vida. Sí, definitivamente. Norberto, una pregunta para vos. En los establecimientos educativos se exige el calendario de vacunas completo al ingreso escolar. Sabiendo que son tan pobres las coberturas en los adolescentes, ¿no se podría exigir también en los colegios? ¿En una acción conjunta entre Ministerios de Salud y de Educación? Digamos, es algo que está contemplado. Yo, desde mi perspectiva personal, creo que es mejor trabajar fuertemente por convencer a las personas que las vacunas salvan vidas, que esto es confiable, y me parece que por ahí va el camino, sobre todo por todo lo que implica las discusiones y los ejes de discusión sobre las personas que no quieren vacunarse, ¿no? Yo entiendo que Argentina no tiene un gran problema en ese sentido, pero me parece que la mejor estrategia es primero probar todos los mecanismos que tienen que ver con demostrarle lo importante que es la vacunación, no solo para su protección personal, sino para la protección de todas las personas que rodean. El concepto de inmunidad colectiva es un concepto que suma y que mucha gente finalmente termina convenciéndose de que se tiene que vacunar. Sabemos que la palabra del médico es muy valiosa en ese sentido, o cualquier personal de salud, y tomaría esta cuestión de la aplicación, digamos, radical de la ley para que un chico, por ejemplo, no llegue, no acceda al colegio o ese tipo de cosas como algo realmente extremo. Me parece que hay muchas cuestiones todavía para poder abordar ese tema antes de un abordaje un poquito más vertical. Silvia, ¿vos querías hacer algún comentario al respecto? Respecto a la exigencia, tenemos que ser honestos. Teóricamente exige, pero entrega fotocopias y nadie lo controla. Eso pasa al ingreso escolar y pasaría lo mismo con la vacunación del adolescente, porque no hay políticas y realidades que signifiquen la supervisión y el cumplimiento del calendario. Eso se perdió a finales de los 80, son muchos años de que no haya acciones reales. Se guarden al legajo ninguna intervención y los chicos siguen por los calendarios incompletos. Eso es lo que hay que modificar. Y es salud y educación.
Mira, me permito, a raíz de lo que dice Silvia, hacer un comentario más porque es un tema más que interesante. Involucrar a los padres, saber a qué van a vacunar a los chicos, que sepan si se dieron determinadas vacunas, es una cosa más que importante. Si no, parece un tema del pediatra y el chico, eso se ve y la verdad que hay que involucrar a algunos, no digo a todos, pero eso se ve. Y la otra es que los calendarios o los carnés de vacunación deberían como mejorarse y a veces ser más fáciles para la interpretación de algunas vacunas que se pegan sobre otras. En fin, hay mucho para trabajar en ese sentido, sí. Acá nos llegó un agradecimiento por las charlas y una pregunta que dice, para completar el calendario en adultos, ¿hay un límite de edad? ¿De qué vacuna? No, el calendario de adultos, yo supongo que se refiere generalmente y es un tema que ya estuvo en las charlas, pero pregunta si hay algún límite de edad para alguna vacuna, entiendo. Y lo que pasa es que la mayoría eso depende mucho de cada vacuna, ¿no? O sea, es decir, hay vacunas que no se dan si tienen esquemas completos. No sé, estoy pensando, por ejemplo, en vacunas, a lo mejor algunos deberían cambiar la vacuna, deberían darse una nueva dosis en caso de que tengan que viajar a algunas zonas endémicas de alguna patología, pero en principio yo no veo, digamos, en el horizonte así algunas vacunas, pero tampoco lo sabemos porque hay muchas personas que se han inmunizado a lo largo del tiempo y por eso no se vacunan más. Bueno, no llegaron más preguntas, pero yo quisiera, para ir cerrando, hacerles una pregunta y que es, ¿cómo se imaginan el escenario de la vacunación antigripal junto, si Dios quiere, con la vacunación contra el COVID? Entiendo que va a haber una problemática muy grande que es la producción, la distribución, el cumplimiento de las indicaciones precisas. ¿Cómo creen que se va a dar este escenario en los próximos meses? Que lo que considero es que va a haber que trabajar muchísimo para ir completando esquemas o más. Y creo como la magnitud de la carga de enfermedad por la COVID-19 va a continuar, que va a haber que pensar en estrategias en territorio. No veo sencillo que la gente concurra. Yo, para completar un poco lo que dice Silvia, imagino, obviamente, y no hace falta que lo refuerce demasiado, y más vos que sos, Mariano, una de las personas que conoce mejor todo lo que es el backstage de las vacunas, imagino que el nivel de complejidad va a ser mayor. O sea, no es ninguna genialidad lo que estoy diciendo, pero el nivel de complejidad va a ser mayor. A mí me preocupa un poco, todo digamos, hay como una euforia ahora con la vacuna, y claramente vacunas de SARS y el desarrollo, la verdad que hay una euforia y todos estamos esperando que la vacuna llegue y que la podamos aplicar. Creo que nosotros tendríamos que empezar a trabajar en ese sentido, como empoderando a la gente un poco del lenguaje científico, porque yo creo que en algún momento puede haber alguna pérdida de confianza, ya lo que pasó con la vacuna de Oxford, que podría ser parte de una rutina, ha generado una alerta en las personas que no están vinculadas a lo que es la investigación clínica, y creo que me permito como tomar eso como una alerta, una alerta. Necesitamos claramente estar alineados en ese sentido para poder, digamos, tener programas de vacunación exitosos. Silvia, ¿querés agregar algo al respecto? Era con respecto a vacuna antigripal. Este año hubo dificultades al entusiasmo en los adultos, sin embargo, la vacuna por los datos, por lo menos los datos que presentamos hasta finales de agosto, que son los últimos disponibles, mostraban una caída con respecto al 2019. O sea que realmente el trabajo va a tener que ser para aumentar las coberturas absolutas de todas las vacunas y en todos los grupos de edad. Es un desafío enorme.
enorme porque tenemos introducción, por ejemplo, con sarampión, por la situación en Brasil, tenemos fiebre amarilla a 65 kilómetros de nuestra frontera, entonces realmente hay que trabajar mucho, mucho con todas las vacunas en todas las edades y en todo el territorio. Gracias. Bueno, muchísimas gracias Silvia, muchísimas gracias Norberto, les agradezco en nombre de la Fundación Vacunar la enorme predisposición que prestaron para sus charlas, para este simposio, así que muchísimas gracias, los despido y a la audiencia les doy las buenas noches, los esperamos mañana en el simposio satélite de Pfizer, quien disertará mañana será el doctor Marco Safadi y el doctor Pablo Umbeí, dos excelentes oradores de mucho nivel académico, los esperamos mañana. Muchas gracias y buenas noches a todos. La pandemia demostró que las enfermedades no respetan fronteras. Todos somos vulnerables. Es importante que ante la situación de aislamiento no se descuide la vacunación. Si dejamos de protegernos, aumenta el riesgo de que aparezcan otras enfermedades para las cuales ya contamos con vacunas. Asegúrate que vos y tu familia tengan las vacunas al día. Consulta con tu médico. La vacunación es esencial. Las vacunas protegen. Al día de hoy, Seqirus es la encargada del desarrollo y producción de Afluria Quad, una nueva vacuna antigripal cuadrivalente inactivada que genera una inmunización activa contra la enfermedad de la influenza, causada por los virus del subtipo A y del tipo B. Es una vacuna purificada, inactivada de virus fraccionado. Contiene los antígenos de las cepas de influenza A y B. La vacuna está precalificada por la Organización Mundial de la Salud para el Hemisferio Sur. En Melbourne se produce la vacuna estacional y pandémica antigripal basada en el trabajo con huevos. Allí mismo también se genera desarrollo técnico e investigación, refinamiento y terminación. Todos los niños sueñan con hacer cosas increíbles. Algunos lo logran
y otros lo guardan momentáneamente, hasta que la vida les regala la oportunidad de hacer algo único. Para todos los que alguna vez fantasearon con salvar al mundo y le han dedicado tanto a ese sueño, les decimos gracias. Sabemos de su esfuerzo, sus temores, cansancio y frustraciones, que a veces se sienten solos y que lo más importante es tomar fuerza y seguir. En MSD sabemos que en los próximos años este momento quedará como un recuerdo difícil, pero también como aquel en el que su sueño de salvar vidas fue cumplido. Gracias.